Bien, en esta clase vamos a trabajar en la conversión de cadenas a números. Cuando nosotros trabajamos con cadenas en Java en la consola, observamos que ahí, por ejemplo, se mostraba un resultado, pero al final cuando nosotros ingresamos texto por consola, lo que se muestra en consola en Java con el método systemoutprintln, en este caso lo que estamos mostrando es una cadena. Al final pues ese método lo que hace es lo que tiene ya sea numérico o también un valor booleano, lo convierte a una cadena. En ese caso, si nosotros quisiéramos trabajar por ejemplo con un valor capturado desde el teclado, más adelante vamos a trabajar ya con esa clase para aceptar datos desde el teclado, pero quisiéramos hacer por ejemplo una división de dos números ingresados por el usuario, entonces necesariamente tendríamos que trabajar con dos números. Es por eso que nosotros vamos a trabajar con una clase de envoltorio. Para cada tipo de datos existe una clase llamada de envoltorio que provee los métodos, en el caso entre uno de tantos, para poder convertir las cadenas en valores numéricos o también valores booleanos. En el caso pues esas clases se declaran como tipos de datos por referencia, porque debido a que tienen los métodos que nosotros vamos a utilizar para poder convertir los valores a números. Si bien aquí están los tipos de datos primitivos y al lado derecho tenemos la clase llamada clase de envoltorio, que son las que nos permiten hacer estas conversiones. Básicamente pues lo que cambia es que se declara con la letra mayúscula. En ese caso pues también que estos datos son referenciados y por lo tanto podemos usar métodos. Vamos a ver un ejemplo para cómo hacer para hacer esa conversión de datos. En el caso, si queremos nosotros convertir una cadena que es un número entero a un número propiamente para almacenarlo en una variable entera, entonces vamos a hacer uso de la clase de envoltorio integer. El método en este caso es parseInt y lo que vamos a agregar entre paréntesis va a ser el número entero, que puede ser por ejemplo 4 enteros, 5 enteros, etcétera. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo hacer esa conversión de datos. En este caso hemos declarado 5 cadenas y les hemos llamado, en este caso almacena el 4, pero no es el 4 un número entero. Aquí es una cadena nada más, aquí es 5.0 pero como cadena, 8f que es un número de float, en este caso true que es un valor booleano. Sin embargo pues aquí representan cadenas. Primero que vamos a hacer es mostrar las cadenas que tenemos ahí. Entonces ahora vamos a hacer uso de otro método que es system.out y vamos a hacer uso del método printf. Este método, a diferencia de println, nos permite formatear dentro de la misma cadena el resultado que nosotros queremos mostrar y como lo queremos mostrar sin necesidad de hacer la unión por medio del símbolo más. Entonces vamos a mostrar aquí cada una de las cadenas, de la cadena 1 a la cadena 5, para que veamos cómo están representadas. Aquí vamos a ver que aquí se puede agregar. En el caso aquí vamos a decir que se va a mostrar una cadena, entonces hacemos uso de ese símbolo. Luego vamos a agregar un salto de línea. En este caso es por medio de la letra de la diagonal n, y aquí mostramos cada una de las cadenas. Luego vamos a mostrar la cadena 2 y así vamos a ir sucesivamente escribiendo. Para el caso como vamos a formatear una cadena, aquí también decimos que es porcentaje s y vamos a ir copiando para hacerlo más fácil. Bien, una vez tenemos eso, aquí entonces lo que vamos a mostrar son las 5 cadenas. Vamos a separarlas por coma.
y vamos a mostrarlas en pantalla. Vamos a compilar, verifiquemos que no hay ningún error. Entonces nos vamos a ir a la carpeta de la sección 5.8. Luego vamos a abrir la ventana de comandos y vamos a compilar. Luego vamos a mostrar en pantalla la ejecución. Y veamos qué sucede. En este caso, pues aquí estamos mostrando las cadenas. Cadena 1, 4, 5.0, 8F, true y 4F. Observen que aquí no estamos mostrando ningún número, sino que solamente cadenas, que era lo que queríamos ver al primero. Ahora observen, en el otro caso tenemos acá que vamos a hacer uso de los métodos para convertir. En este caso vamos a convertir la primera cadena a un número entero. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a mostrar esa cadena y vamos a hacer uso, en este caso, de la variable int. La vamos a declarar como entero. Acá la vamos a llamar num1 y esto va a ser igual a, como queremos convertir, entonces tenemos que hacer uso de la clase de envoltorio, en este caso integer, y aquí el método es parseInt. Aquí observen que es un método que tiene esa clase. Si son observadores, este método tendría que ser entonces estático, ¿verdad? Porque estamos llamando a la clase y el método. Y luego aquí vamos a mandarle como parámetro la cadena, que es cada1, que contiene el número entero. Entonces aquí debemos tener cuidado a la hora de enviar el tipo de dato, porque si aquí estamos diciendo que se va a enviar un entero, entonces lo que esté en la cadena debe ser exactamente también un entero, si no nos daría error de compilación. Entonces, a la hora de mostrar, vamos a verificar por medio de un ejemplo. Vamos a imprimir ese número. Observen que acá vamos a escribir println, solo es un valor, y vamos a mandar num1. Observen que aquí, bueno, aquí se me olvidó el salto de línea, pero aquí nos imprime 4. Sin embargo, aquí sigue siendo una cadena, pero nosotros aquí ya hicimos la conversión, que es lo que queríamos. En el otro caso vamos a convertir la cadena 2, la vamos a convertir a un número double. Vamos a convertir el número 3 a un número flotante. Observen que para cada una de los tipos de datos existe la clase de envoltorio. En el caso de double es double.parseDouble cadena 2, que es el número flotante. En el otro caso es número 3 float.parseFloat, es cadena 3, y así sucesivamente para cada uno de los tipos de datos. Vamos a continuar también con los valores booleanos. Lo vamos a convertir a un número, lo vamos a convertir a un valor lógico booleano. Luego el número 5 también. Luego acá declaramos float número 5. Observamos que aquí vamos a imprimir ahora las cadenas. De momento vamos a comentar la línea, como está declarado dos veces número 5, vamos a comentar una de las dos líneas para que no nos dé error. Bien, luego compilamos y ejecutamos. Y aquí tenemos los valores. Ya tenemos, aquí son el número entero 4, aquí tenemos 5.0, observen que se ha pasado a un número flotante 8.0, aquí el valor true y 4.0 en el caso pues de este número float.
Bien, ahora ya podemos trabajar con los números una vez hecho ahí, pasándolos a números por medio de las clases de envoltorio. Vamos a verificarlo, por ejemplo, haciendo una operación. En este caso vamos a multiplicar el número 1 por el número 2, que sería 4 por 5.0. Ya vimos de el casting de datos y la conversión ascendente, que en este caso pues el resultado debe ser aquel que contenga el valor más grande, que en este caso sería el número 5.0, que es un double. Entonces al imprimir en pantalla vamos a compilar y observamos que aquí el resultado es 20.0. En efecto, ¿verdad? Hemos multiplicado 4, es decir, lo que teníamos como cadena luego se convirtió a un número por el número 5.0, entonces el resultado nos dio 20.0. Ahora veamos con una suma y veamos qué pasa también aquí. En el caso vamos a sumar número 1 y número 2, aquí el resultado esperaríamos que fuera 9.0, ¿verdad? Entonces vamos a compilar y veamos qué sucede. Sin embargo, aquí vemos algo extraño, ¿verdad? Algo que a lo mejor no nos esperamos, porque nuestra lógica nos dice que el resultado debería ser 9. Sin embargo, algo pasa acá que no nos hemos percatado. ¿Qué será? Si volvemos a ver aquí nosotros esta última línea, observamos que aquí estamos haciendo la impresión de una cadena que es num 1 más num 2. Sin embargo, acá vemos algo interesante. Cuando nosotros hacemos el uso de la concatenación de una cadena más un número entero, o el que fuera, en este caso todo lo que está a la derecha, cuando hacemos uso de este signo más, lo que estamos diciendo es que se va a convertir a una cadena. Por eso es que nosotros podemos ver estos números en pantalla. Al final todo esto, cuando nosotros hacemos uso del operador más, se convierte a una cadena. Sin embargo, aquí como va de izquierda a derecha la ejecución, aquí lo que estamos diciendo es num 1 más num 2 la cadena, que es lo que está acá. Y aquí estamos diciendo que vamos a concatenar el valor que tenga num 1, que en este caso es 4. Entonces aquí ya 4 ya se convirtió en una cadena. Entonces este que aparece aquí, más, aquí no lo entiende como una operación, sino que como una concatenación, porque tendríamos ahora una cadena que es 4, más el valor de 5.0. Entonces ahí es donde nos da 45.0. Sin embargo, eso es un error que sucede muy a menudo, pero se puede solucionar si nosotros utilizamos los paréntesis. Aquí estaríamos diciendo entonces de la jerarquía de operaciones que vamos a hacer primero la suma de num 1 y num 2 y luego ese resultado lo vamos a concatenar con la cadena que está a la izquierda. Entonces si compilamos, ahora vamos a ver que en efecto el resultado es 9.0. Así que tengan mucho cuidado cuando hagan estas operaciones con cadenas, sobre todo las sumas y las restas, porque acá nosotros lo que tendríamos es una concatenación de cadenas y no una suma. Entonces espero les haya quedado claro y cualquier duda, por favor, pregunten.